Hoy hablaremos de un nuevo componente electrónico que se llama diodo Zener. El diodo Zener es un familiar del diodo normal. Cuando uno le hace la pregunta ¿qué es un diodo Zener?, salen muchas dudas, como por ejemplo ¿qué aspecto es? O sea, uno puede decir ¿cómo es el componente? Pues el componente puede ser un cilindro más grueso, más delgado, puede tener un aspecto como este, y uno dirá, pero es que ese es el aspecto de un diodo normal. Ese es el problema, que desde el punto de vista físico es un poco complicado distinguir si se trata de un diodo Zener o es un diodo tradicional. Bien, otra cosa que uno puede preguntarse como segundo sería ¿cuál es el símbolo que identifica a un diodo Zener? Pues el símbolo es muy parecido al diodo normal. Sin embargo, la diferencia, ese sería el símbolo de un diodo normal, está en que el Zener tiene dos orejitas de esa manera. Hay ocasiones en que de pronto el Zener lo dibujan así. Muy rara vez se ve esta simbología. La normal es esta. Igual cada terminal tiene un nombre. Este terminal se denomina el ánodo, igual que el diodo normal, ánodo, y este se denomina cátodo. Entonces, ojo la diferencia entre un Zener y un diodo normal. Este sería el símbolo de un diodo normal, mientras que este es el símbolo de un diodo Zener. Así que con el símbolo sí no hay lío, con el símbolo lo puede uno distinguir muy fácilmente. Sin embargo, hago la aclaración, en la vida real es probable que a usted le presenten diodos Zeneres o diodos normales y a ojo no los puede distinguir, a menos que mire y consulte la referencia del componente en cuestión. Esa sería la única forma de no equivocarse. Sin embargo, hagamos más preguntas respecto al diodo Zener. Tercera pregunta: ¿para qué sirven los diodos Zener? Resulta que la respuesta a ¿para qué sirven los diodos Zener? Sirven para fijar voltajes DC. Es importante entender que es para fijar o regular voltajes DC. Esto es sumamente importante. Para fijar o regular voltajes DC. Estos componentes funcionan muy bien es con DC. Sin embargo, hay algunas aplicaciones donde se utiliza con corriente alterna, pero aquí lo vamos a mirar con corriente DC. Muy bien. Cuarta pregunta que le surge a uno. Por ejemplo, la cuarta pregunta: ¿cómo se usa? Entonces, el cómo se usa también podría ser cómo se polariza. Resulta que como en un diodo normal se habla de polarización en directo o polarización en inverso, resulta que los diodos Zener les gusta que los polarice y debemos polarizarlos en inverso. Entonces, los diodos Zener se utilizan en inverso. Ese circuito, ¿cuál es el circuito básico? Bien, el circuito básico es así: se coloca una resistencia R, una R en serie, con el Zener
que debe estar en inverso. Eso significa que el voltaje de entrada debe ser un voltaje DC y el voltaje de salida está tomado sobre el Zener justamente. Entonces ese es el diagrama básico, solución para utilizar un Zener. Bien, y podríamos preguntarnos más cosas, como por ejemplo, ¿dónde lo utilizo? ¿Cuándo debo utilizar un Zener? Y muchas preguntas más. De momento dejémoslo en que los diodos Zener se utilizan para regular o para fijar voltajes DC. Eso es importante. Bien, si en este momento yo le preguntara cómo probar un diodo de los normalitos, se supone ya lo sabemos hacer. Recordemos, cogemos un multímetro, colocamos la perilla selectora de función en el simbolito del diodo y cogemos el diodo, le ponemos las terminales del multímetro y en una polaridad marca y en la otra no marca. Así de sencillo. La parte complicada es que si en su mano ha caído un Zener, cuando usted le haga la prueba, pasa exactamente igual que lo que pasaría con un diodo normal. O sea que hasta ahí ya tenemos problemas, porque a puro ojo es complicado saber si lo que yo tengo en la mano es un diodo normal o si tengo un diodo Zener. Muy bien, ¿cuáles son las características que se dan para un diodo normal? El fabricante se asegura de informarle muchas cosas, pero a nosotros los usuarios nos interesa saber qué corriente máxima soporta cuando conduce y qué voltaje máximo soporta cuando no conduce. Punto. Las otras cosas que el fabricante me informe, pues en este momento son relevantes. La pregunta ahora es, ¿y qué información nos debe dar el fabricante de los Zeneres? Resulta que me tiene que contar normalmente qué potencia tiene ese Zener y el dato más importante es qué voltaje regula o qué voltaje fija. En ese caso, si hablamos de las características del Zener, importante, ¿cuál es la potencia del Zener? Me la tiene que informar el fabricante del componente. ¿Cuál es la potencia del Zener? Me tiene que informar cuál es el voltaje de regulación del Zener. Me tiene que informar cuál es la corriente del Zener. Y probablemente me dé datos adicionales, pero de estos datos, si yo hablo de potencia del Zener, es la nominal, o sea, la del fabricante. Si hablo de voltaje, ¿cuál es el voltaje de Zener nominal? O sea, el que lo fabricaron. ¿Cuál es la corriente de Zener nominal? El fabricante me tiene que informar mínimo esto. Adicional me tiene que informar la forma, el tamaño, el material con que lo hicieron, si lo hicieron de silicio o de germanio, la temperatura, los datos generales los debe informar el fabricante. O sea, uno consulta el manual y ahí, mediante la referencia del componente, uno puede saber perfectamente todo lo que necesite al respecto. Pero nosotros, como usuarios, basta con que me informe de las tres cosas que me informe por lo menos dos. El fabricante normalmente me suele decir la potencia y me suele decir el voltaje. Resulta que el fabricante nos hace saber que los diodos Zeneres los hacen de medio vatio, de 1 vatio, de 5 vatios y de 50 vatios. O sea que yo ya sé, como usuario de los Zeneres, que puedo encontrar en el comercio
de medio vatio, de 1 vatio, de 5 vatios, de 10 o de 50. ¿Qué voltajes fabrican, para qué voltajes fabrican los Zeners? Los Zeners los fabrican desde 2.2 voltios hasta más o menos unos 200 voltios. Eso es lo normal. Ahora bien, ¿y uno cómo sabe cuál es la corriente si el fabricante no me la informa? Pues muy fácil. Pues nosotros utilizamos una ecuación para poder deducir cuál es la corriente máxima que el Zener va a soportar. ¿Qué ecuación utilizo? Pues usted recuerda que potencia es igual a I por B. Si la potencia es igual a I por B, yo puedo rebautizar la ecuación y escribir potencia del Zener es igual a la corriente del Zener por el voltaje del Zener, lo que significa que yo puedo despejar de la ecuación, puedo despejar la corriente de Zener, y es igual a la potencia del Zener dividido el voltaje del Zener. Esta sería la forma matemática para poder establecer cuál es la corriente máxima que puede soportar este Zener. Entonces significa que si yo utilizo esta ecuación puedo deducir cuál es la corriente que el Zener maneja como corriente máxima. Entonces la corriente del Zener máxima, es igual a la potencia del Zener sobre el voltaje del Zener. Con esta pequeña ecuación yo podría saber lo que necesito para aspectos del diseño o de los cálculos de esta simple resistencia. Para efectos de la simulación voy a colocar una resistencia que se me antojó sea un K, pero la verdad es que para que el circuito regulador Zener sea de lo más eficiente posible, hay un cálculo matemático que se realiza. Ahora la pregunta podría venir de esta manera: oiga, ¿y a mí qué me interesa un circuito de este estilo? ¿Para qué? Pues resulta que el sistema regulación Zener es simplemente para hacer que una carga eléctrica, pueda satisfacer sus condiciones de voltaje, corriente y potencia. Me explico. Vamos a suponer que yo tengo una carga que le gustan 6 voltios y que consume 60 miliamperios, por ejemplo. El problema es que hay ocasiones en que yo tengo o dispongo de un voltaje más grande que 6 voltios. Eso implicaría que ya tengo problemas. Por ejemplo, si tengo 15 voltios, yo ya sé que si le pongo 15 voltios a una carga que le gustan 6, de hecho la carga se va a dañar. Entonces, este circuito justo lo que hace es darle las condiciones que necesita una carga para que la carga funcione perfectamente. Entonces, aquí el sistema regulador de Zener tiene un procedimiento para realizarle los cálculos para poder darle gusto a una carga para que funcione la carga perfectamente. Obvio, hay unas condiciones máximas y mínimas. Bien, vamos entonces a proceder a determinar desde el punto de vista experimental cómo sabría yo cuál es el voltaje de regulación o de fijación de un Zener de la vida real. Pues una forma olímpica sería consultar la referencia del componente con el fabricante, y el fabricante me lo dice, no hay lío, me dice cuál es el voltaje de fijación y tal vez me diga la potencia del dispositivo. Pero ¿cómo hago si esa información no la tengo a mano? Y lo que es mejor, ¿cómo hago para garantizar si el Zener en cuestión
si de verdad está funcionando. Es tan sencillo como esto. Observe, yo tengo el circuito básico, entonces una forma experimental para lograr hacer lo que acabo de decir es, coloquémosle a la fuente, por ejemplo, 20 voltios. Si yo le coloco a la fuente 20 voltios, significa que aquí voy a colocar el Zener en cuestión. Le voy a poner aquí tentativamente una resistencia de 1K. Entonces, ¿cómo hacemos para saberlo? Pues coloco un voltímetro aquí sobre el Zener. Y resulta que el voltímetro lee, o sea, voy a escribir aquí, el voltímetro lee el voltaje de regulación. El voltaje de regulación. Si tomo referencias de las que son comerciales, podrían ser estas. Por ejemplo, si hablo de un Zener 1N4728, mirando el manual, sé que es de 1 vatio a 3,3 voltios. 1N4729, 1 vatio a 3,6 voltios. Y así sucesivamente. Por ejemplo, mire el diodo 7. Sería la referencia SG5251A y dice el fabricante que es de 50 vatios a 9,1 voltios. Retomando el ejemplo, pues imagínese usted que metí aquí entre estos dos terminales un Zener Z3, y si es el Z3 estoy hablando de del Z3, del 1N4730. Entonces significa que el voltímetro deberá leer 3,9 voltios. Entonces eso es lo que quiere decir, que este circuitico tan sencillo, lo único que tengo que hacer es meter el Zener ahí con polaridad correcta, o sea, el cátodo para arriba, el ánodo para abajo, para que quede en inverso, y entonces lo que lea el voltímetro es el voltaje de regulación. Vamos a hacer otro ejemplo. Vamos a suponer que yo quito ese Zener de ahí y voy a meter el Zener 5. Si meto ahí el Zener número 5, es el Zener 5, entonces significaría que él es para 12 voltios. Si es para 12 voltios, significa entonces que ya el voltímetro leerá 12 voltios. ¿Estamos claros? Entonces, no importa qué Zener meto aquí, lo que lea el voltímetro es el voltaje de regulación del Zener. Sin embargo, este circuito tiene un pequeñito problema. Mire usted, ¿qué tal que metiera un Zener que es, digamos, para 24 voltios a cualquier potencia? Pues mire lo que pasa. Si yo meto un fulano que es para 24 voltios y la fuente es para 20, significa que ya el voltímetro leería 20 voltios y ya me estoy equivocando. Entonces, sí es necesario consultar al fabricante como para que le dé uno una pistica de características reales del dispositivo. Entonces, la moraleja es, este circuito sencillo, 20 voltios, 1K y un terminal para meter el Zener, pues tiene limitación. Puede medir y determinar Zeneres para voltajes menores o parecidos a 20 voltios. ¿Qué tocaría hacer en el caso de que quiera probar un Zener que es para más de 20 voltios? Pues tengo que poner una fuente más grande que eso. Pero la verdad es que desde el punto de vista práctico, nosotros los ingenieros y la vida del trabajo del ingeniero, en la mayoría de los tiros, los voltajes que necesitamos con Zener son voltajes del orden de 15 voltios, 12 voltios, 9 voltios, 6 voltios, 3 voltios. Así que con este pequeño circuitico, fuente, resistencia y terminales para meter el Zener, con eso basta y sobra. Ahora bien, dije que los Zeneres se deben polarizar y dije deben.
polarizar en inverso. El deben es un obligatorio, o sea, los céneres se deben polarizar en inverso. Sin embargo, podría uno preguntarse, oiga, ¿y si yo coloco un céner en directo, qué hará? Pues simple, un céner que se sienta que lo hemos polarizado en directo se comporta como lo hace un diodo de los normalitos cuando están en directo. Veamos qué pasaría si ahora el céner en cuestión, cualquiera, lo meto aquí, pero lo meto al revés, o sea, como no le gusta, así, en directo, o sea, de esta forma. Si está así, quedó en directo. Entonces la pregunta, y si eso sucede así, entonces el voltímetro siempre marcará algo que se le parezca a 0,6 voltios. El voltímetro lee el voltaje ya no de regulación, entonces tendré que decir que mide el voltaje umbral. Y como normalmente los céneres se construyen de silicio, normalmente, entonces el voltaje umbral del silicio entonces es 0,6. Normalmente si es silicio leerá 0,6 voltios. Ahora bien, ¿qué pasa si meto el Z1? El instrumento lee 0,6. Si meto el Z2, el instrumento lee 0,6. Cualquiera de las referencias, yo puse aquí 7 ejemplos, cualquiera va a marcar 0,6. ¿Estamos claros? Siguiente cosa que debe tener bien cimentada en su cabeza. ¿Por qué un componente se quema en la vida real? ¿Por qué un componente se calienta, echa humo y tal vez se muere? La respuesta única para cualquier componente es porque supera la potencia de fabricación. Por ejemplo, si el fabricante dice que es para un vatio, si a la hora de ponerlo a funcionar disipa más que un vatio, lo que uno espera es que le dé calentura y finalmente se va a quemar, o sea, se va a morir. Esos son entonces los criterios de diseño para que un circuito funcione perfectamente bajo las condiciones que están previstas y que nunca se vaya a quemar ningún componente. En el caso de estos céneres, mire que las referencias que puse, todos dicen que son para un vatio, excepto este es para 50 vatios. Eso significa que probablemente este tenga pinta de tornillo, cara de tornillo, pero no es un tornillo, es un céner. Esto es un céner. Entonces, eso me hace pensar definitivamente que si en el circuito real, ya sea así, que es anormal, así no se hace es en inverso. Si definitivamente la potencia supera la que dijo el fabricante, lo que uno espera que suceda es que el componente le da calentura y se queme. Muy bien, si eso ha quedado suficientemente claro, entonces van más preguntas. Por ejemplo, oiga, ¿y qué pasará si dos o más céneres los conecto en serie? ¿O qué pasará si dos o más céneres los conecto en paralelo? Bueno, son cosas que debe preguntarse. Después haremos la correspondiente simulación y entonces usted va a llegar a algunas conclusiones. Que los datos que estoy colocando aquí, estos datos no me los inventé, estos datos son los del fabricante. Y de hecho, ¿quién más sabe sobre el diodo o sobre el componente que sea? Sino el fabricante. El fabricante es el que sabe cómo lo hizo, qué condiciones y etcétera. Usted como estudiante o como usuario no tiene por qué saber esto, porque esto lo sabe es el fabricante. Más bien el fabricante tiene la obligación de informarle a nosotros que somos los usuarios
¿Cuáles son las características? Que quede claro, nosotros no fabricamos Zeneres, alguien nos los entrega ya listitos, nosotros somos los usuarios del componente. Ahora, ¿cuál sería la aplicación real de los Zeneres? Dijimos que un Zener lo que hace es darle gusto a la carga. Por ejemplo, vamos a suponer que yo tengo una resistencia de carga y yo sé las características de la carga. Por ejemplo, el voltaje que quiere entre estos dos terminales, la corriente que consume cuando esté funcionando, la potencia que disipa o el valor de la resistencia. Normalmente, uno tiene que saber mínimo dos características de la carga. Por ejemplo, se me está antojando saber que la carga le gustan 6 voltios y que consume 10 miliamperios, por ejemplo. Con que yo sepa dos de estos cuatro, ya puedo comenzar el diseño. Entonces, la idea es que cuando yo cierre el interruptor, nótese que la carga quede en paralelo con el condensado, con el Zener, y sabemos que el voltaje en un paralelo es constante. Eso quiere decir que el Zener tiene que ser un Z6. ¿Cómo así un Z6? Tiene que ser un Zener que sea capaz de regular 6 voltios. Si el ejemplo es este, 12 voltios, pues de hecho el Zener tiene que poner 6 voltios, que es lo que quiere la carga, y que debe darse mañas de que el circuito le entregue a la carga lo que ella quiere, supongamos 10 miliamperios. Eso no significa sino una sola cosa, que si el voltaje es 12 voltios y el Zener se encarga de darle 6 voltios a la carga, definitivamente sobre la R sub S tiene que haber 6 voltios, porque debe cumplirse que el voltaje de la fuente, que en este caso es 12 voltios, es igual al voltaje de la resistencia R sub S más el voltaje del Zener. Y además, como estas están en paralelo, debe cumplirse que el voltaje del Zener es igual al voltaje de la carga. En este caso, para el ejemplo, dije 6 voltios. En este momento yo considero que el Zener es uno de los componentes más nobles en la electrónica. Dije noble porque él cede corriente a la carga solo para hacerla feliz. Y él se encarga de garantizar que a la carga le lleguen los voltios que ella quiere. En ese caso, tendría que mirar un diodo Zener en el manual de fabricante que sepa fijar 6 voltios. Al buscar uno, por ejemplo, que dé 6 voltios, se me ocurre que puede ser el 1N4735. El 1N4735. 1N4735. Si usted mira en el manual, este diodo Zener más o menos pone 6 voltios. Ya en la simulación lo miraremos con detalle. Resulta que la moraleja hasta aquí es que el diseño que se hace está en función de la carga. A la carga es la que hay que uno darle gusto, a ella. Entonces, después miraremos cómo se hacen los cálculos.